Amigos de Diálogos, muy buenas noches. Estamos nuevamente con ustedes en este programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, que como todos los martes, siempre lo decimos, tiene la finalidad de establecer una reflexión crítica sobre algunos temas de importancia en la agenda pública, ¿no? Temas vinculados a decolonialidad, interculturalidad, pueblos originarios, siempre todo tendiente a alcanzar esa aspiración por una sociedad tolerante, una sociedad en la cual la diversidad sea respetada. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante, bastante singular y también desarrollando un tema que para algunas personas es polémico, ¿no? Y para otras personas se constituye en una perspectiva, en una defensa de la dignidad de las personas, ¿no? El tema de género. Género, sexualidad, racismo y violencia. Y la invitada del día de hoy es una activista afrodominicana que ha venido precisamente por el diplomado de IDECA, que viene desarrollándose. Ella es Yuderquis Espinosa. Y bueno, vamos a charlar, vamos a dedicar el programa a conversar de estos temas, ¿no? De género, sexualidad, racismo y violencia. Inmediatamente el saludo a Yuderquis. Yuderquis, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, para comenzar, ¿cuánto tiempo ya estás en Puno? Pues ya tengo como una semana, sí, llegué la semana pasada. Sí. ¿Y estás desarrollando el diplomado? Sí, exactamente. ¿Y qué tal la experiencia de trabajo en ese diplomado? Bueno, yo vengo con este diplomado sobre interculturalidad desde el año pasado. Esta es la segunda versión. Y estoy muy contenta, la verdad me gusta mucho la experiencia acá. El tipo de alumnas y alumnos que llegan, muy interesante. Vienen sobre todo gente de las comunidades, quechua hablante, aymara hablantes. La verdad es toda una experiencia muy enriquecedora para mí y bueno, sobre todo intento en las clases generar diálogos, porque creo que, estoy cada vez más convencida que el conocimiento tiene que ser situado. Entonces hay una serie de experiencias que traen las y los participantes que es inconmensurable para relacionarla con las cosas que yo vengo también a aportar. Así es. Yuderquis, ella es también escritora, docente y pertenece al Grupo Latinoamericano de Estudios y Acción Feminista. Así es que todo este bagaje de currículum de Yuderquis hace que esté pues, en el diplomado que está desarrollando IDECA y también en el diplomado virtual que está desarrollando IDECA, también con el grupo de estudios que es el de pensamiento andino y feminismo decolonial. Pero bueno, Yuderquis, entremos un poco ya en materia, ¿no? Del tema de género. El tema de género en nuestro país, supongo que como muchos países latinoamericanos genera cierta controversia, hay sectores bastante conservadores, ultraconservadores, que inclusive le llaman a la perspectiva de género una ideología de género, ¿no? Que realmente es una monstruosidad decirlo de esa forma, ¿no? Pero hay ese tipo de corriente, ¿no? Pero es importante introducir el tema de género en su verdadera dimensión y IDECA tiene esa perspectiva, ¿no? Tú cómo, para situar al televidente, para entrar, ¿cómo sitúas este concepto, esta realidad del género? Es interesante. Mira, como feminista descolonial, tengo una crítica muy fuerte a la categoría de género y a esto que también se le está nombrando como ideología de género y que ciertamente yo, contrario a ciertas posiciones feministas que dicen que no es ideología de género, yo digo, bueno, hay que admitir que sí, porque todo al final es ideología. ¿O no lo decía Gramsci? Bueno, y entonces pues sí, es ideología de género. ¿Por qué vamos a entrar en este tipo de debate cuando también la Iglesia tiene su ideología, el Estado tiene su ideología, las clases dominantes tienen su ideología y el feminismo tiene su ideología? Tiene varias. Yo pertenezco a un posicionamiento crítico dentro del feminismo que intenta justamente hacer un análisis de cómo esta perspectiva de género, esto que también es una ideología feminista, ha tenido un corte absolutamente eurocéntrico y cómo se le ha impuesto a las comunidades a nivel universal
con tanto nivel de, o sea, de alguna manera ha sido tanto el feminismo con su categoría de género, digamos, intenta hacer una lectura universalizante y universalizable de la experiencia de las mujeres. Entonces, como yo vengo de posicionamientos de feministas y mujeres negras, indígenas, de territorio, lo que estamos intentando decir, tenemos que hacer un acercamiento que sean acercamientos más locales y no desde estas posiciones justamente tan ideológicas que intentan universalizar una experiencia a partir de la experiencia histórica justamente de lo que han sido las mujeres burguesas, blancas del norte global, ¿no? Exactamente, el feminismo occidental. En ese sentido, pues, yo no voy a entrar a debatir con la Iglesia en los términos que le interesa, que si género, que si no género. Yo creo que tanto la Iglesia como el Estado, como una buena parte del feminismo, todos son al mismo tiempo cómplices de procesos de occidentalización de las sociedades. Y en ese sentido, por lo tanto, también prefiero acercarme a las mujeres que están en los territorios y que viven experiencia por fuera, digamos, por fuera de los sectores dominantes, ¿no? Experiencia desde abajo, digamos, para ver cómo ellas interpretan sus propias formas de opresión y dominación, que no solamente tienen que ver con el género, ¿sí? Porque generalmente cuando se piensa en las mujeres, se piensa que el problema de las mujeres es solamente porque son mujeres, pero las mujeres son, reciben una serie de violencias que no solamente son por el hecho de ser mujeres, es más, exceden eso, en muchos sentidos. Es porque están justamente en territorios asediados por las transnacionales, es porque son cuidadoras de los ríos, de las montañas, de la tierra, ¿no? Es porque están en una fábrica y están enfrentando al patrón, o porque son trabajadoras domésticas explotadas. Me doy a entender. Hay otros factores más que simplemente el hecho del género, ¿no? Factores de clase, factores... Y que además yo ni siquiera diría que son factores más, sino que lo que digo es que no se puede pensar el género sin pensar todas estas otras cosas, ¿no? Porque son variables o sea que no son independientes, el género no funciona independiente. No es que a una mujer solamente su condición se puede pensar por el hecho de ser mujer, como si esa mujer no tuviera clase, no tuviera un proceso, no tuviera racialización, no sé, tuviera hijos, tuviera familia. O sea, hay toda una serie de condiciones que hay que pensarla. Y el género entra dentro de eso, pero siempre de manera dependiente a estos sistemas, bueno, y ni qué decir, ¿no? El colonialismo y la colonialidad, como impera ahí también, ¿no? O sea, eso por ahí un poco. Bien, hemos hecho una primera entrada bastante aclaratoria, ¿no? Y que vamos a seguir aclarándola. Sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y seguimos conversando con Yuderquis Espinosa sobre el tema de género, sexualidad, violencia y racismo. Pausa. Bien, seguimos conversando con ustedes y conversando con Yuderquis Espinosa. Ella es activista afrodominicana, escritora, docente, está visitándonos por estos días por el diplomado y los diplomados que viene desarrollando IDECA. Yuderquis, nos habíamos quedado en tu manera de enfocar el tema de género, pero sería también interesante establecer esta aclaración con respecto a la sexualidad como un hecho más biológico y el género. ¿Te refieres a sexo o a sexualidad? Bueno, las dos cosas, ¿no? Claro, y su relación con el género, ¿no? Ok, bueno, a ver, tradicionalmente, o sea, lo que dice la teoría de género, la teoría feminista, es que, bueno, una cosa es el sexo biológico y otra cosa es el género, que es la interpretación cultural que se hace de ese sexo biológico.
Esa es una primera, o sea, digamos una primera gran etapa de la teoría feminista, ha hecho esta división entre sexo-género. Luego, dentro de la propia teoría feminista, pues ya autoras más actuales, pues llegan a decir, bueno, al final siempre el sexo, la idea que tenemos de sexo, o sea, lo que decimos que el sexo siempre es una idea, y si es una idea, pues es social, es cultural. Claro. Por lo tanto, y es construcción, por lo tanto, al final sexo y género es lo mismo, ¿sí? No hay algo como un sexo natural que no pase siempre por la interpretación cultural, o sea, al final siempre lo mismo. Lo que decimos que es sexo también es una interpretación cultural, como cuando decimos la biología o la naturaleza, eso también ha sido producido por la historia, sobre todo occidental, que es la que hace esa gran división entre naturaleza y cultura, ¿no? Y dice que esto es lo natural y esto es lo cultural, ¿sí? Pero eso es también algo que hace la filosofía, la sociología, las ciencias sociales en general. Bueno, eso fundamentalmente. Y la sexualidad pues tendría que ver más con las prácticas sexuales, con el deseo sexual, ¿sí? Que no necesariamente correspondería con el sexo o género como lo quiera llamar, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver. Generalmente, pues, digamos, desde la concepción occidental se ha impuesto, sobre todo desde la iglesia ha sido fundamental, digamos, en proponer esta mirada dicotómica, ¿sí? de corporal, donde parecería que hay dos sexos, ¿sí? Y que a partir de eso, según el sexo que tú tengas, pues te va a gustar el otro sexo y viceversa, ¿no? Y bueno, pues esas cosas también se discuten en el feminismo y bueno, o sea, los movimientos de la sexualidad pues vienen a decir, pues no es así, ¿no? Esto no es así y pueden haber personas que son del mismo sexo, género y que se guste, que se quieran, que se deseen, etcétera, etcétera. Generalmente el tema con eso es que cuando la teoría feminista dice esto, siempre da por sentado como que está hablando de un tiempo por venir, ¿no? O sea, es el advenimiento de un nuevo tiempo de liberación sexual, ¿sí? Que así siempre, incluso al feminismo se le ha nombrado así, ¿no? El movimiento de la liberación sexual de las mujeres. Bueno, desde una postura feminista descolonial, nosotras lo que comenzamos a ver es que prácticamente todas las culturas han tenido miradas no binarias, no dicotómicas del sexo y también prácticas que no son solamente heterosexuales, sino que han habido una multiplicidad y una variedad de prácticas sexuales que siempre han existido en casi todas las culturas y es justamente las instituciones occidentales las que vienen a imponer un tipo de... A las personas les cuesta considerar, ¿no? Este hecho que en diferentes culturas, en la historia de la civilización, las manifestaciones sexuales han sido de un amplio espectro. Exactamente. ¿No? Y es por el eurocentrismo, la presencia de la iglesia, ¿no? Que se genera esa visión dicotómica, lo que se llama esta heteronormatividad. Exactamente. La pareja varón-mujer es la única, no existe otra cosa más, ¿no? Y lo otro es abominable. Es una perversión. Sí, es una perversión, pero sí, o sea, incluso hasta la misma antropología occidental, cuando va y mira diferentes culturas, te encuentras que siempre han habido una variedad de prácticas sexuales, que no solamente son las reproductivas, ¿no? Cuando una se acerca de una manera, digamos, poniendo entre comillas muchas de estas grandes categorías que propone el pensamiento occidental, y vas a mirar los mitos de origen, ¿sí? Los mitos de origen que tienen diferentes culturas, diferentes pueblos, pues aparecen cosas muy interesantes, ¿no? Como es
Primero, que no necesariamente había esta dicotomía, o sea, esta idea de sexo dicotómico, binario, esto que sería el género occidental, ¿no? Esto no necesariamente siempre ha existido. Y también, pues, que incluso dentro de muchas de las comunidades, las personas que justamente no binarias o que tenían otras prácticas sexuales que no eran heterosexuales, eran incluso veneradas dentro de la comunidad, porque cumplían un rol espiritual en la India, pero tú lo vas a ver, por ejemplo, en comunidades mayas, hay este tipo, encuentras algunas comunidades así, ¿sí? Todavía hay actualmente, por ejemplo, en México, hay una comunidad que todavía hoy venera ¿cómo que se llaman ellos? Los muches. Que, ojo, no lo podemos ver como lo que se vería hoy dentro del movimiento de la sexualidad, que serían los transexuales. No, son muches, ¿sí? Y los muches cumplen un rol que es espiritual y es de guía de la comunidad, porque se le da un rol importante, se le ve como una persona especial e importante para la comunidad, ¿sí? Entonces, bueno, y en el mismo punto de origen de la cultura occidental, en la cultura griega también hay eso, ¿no? sí. O sea, nunca ha sido, como tú dices, ¿no? Hay una gran... hay una gran variedad, sí. Bueno, vamos... En Estados Unidos, por ejemplo, se le llama dos espíritus, por ejemplo. En otras comunidades también se le llama así. Esto en realidad es más común de lo que hoy estamos dispuestos, o se ha estado dispuesto a aceptar, ¿no? Y parecería que es nuevo ahora que viene esto a que nos venimos a liberar de estas cuestiones binarias, cuando siempre fue al revés. Siempre estuvieron ahí. Estuvo presente en la historia, y fue justamente los procesos de colonización, sobre todo evangelización a través de la iglesia, que vienen a dar esta lectura, ¿no? Así es. Bien, estamos conversando, el tema es género, sexualidad, racismo y violencia. Y bueno, nos falta tocar el tema de racismo y violencia, ¿no? Ya hemos entrado por esas líneas primero. Vamos a hacer una breve pausa comercial y seguimos conversando con Yudelkis Espinosa. Bien, amigos, y como lo decíamos, estamos conversando sobre género, sexualidad, racismo y violencia con la activista afrodominicana, escritora, docente, Yudelkis Espinosa, quien está por un tiempo en la ciudad desarrollando uno de los diplomados que precisamente IDECA tiene para ustedes, ¿no? Y bueno, Yudelkis, y para pasar un poco al siguiente tema de la violencia y la violencia y mujer o violencia contra la mujer, tenemos un compacto de algunas entrevistas que ha desarrollado el equipo de producción y lo vamos a ver en este instante. Según datos del UNICEF, en América Latina y el Caribe existen más de 1 millón de casos de violencia sexual. De acuerdo con los datos difundidos con motivos del Día Internacional de la Niña, en el año 2016, 1 de cada 4 adolescentes que viven en áreas rurales y en situación de pobreza en América Latina no asiste a la escuela y trabaja en quehaceres domésticos no remunerados. El pasado 4 de octubre, la presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso, Maritza García, generó polémica por sus declaraciones sobre la violencia de género, indicando que la mujer da la oportunidad al varón para cometer feminicidio, por lo que fue cuestionada por muchos peruanos y peruanas. La mujer a veces sin razón o sin querer queriendo da la oportunidad al varón para que se cometa ese tipo de actos. En el Perú, pese a una disminución de 76.9% a 68.2% entre el 2009 y 2016, seguimos contando con cifras alarmantes. Nuestro país figura en el tercer lugar en niveles de violaciones sexuales, según la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, es el segundo país con más alta tasa de feminicidios en América Latina, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Pensábamos que la violencia solamente era en el ámbito privado de la casa y conocíamos que era la violencia psicológica, la física,
recientemente también el tema de la violencia sexual, pero ahora vemos que hay diferentes formas de violencia contra la mujer y bueno, la más dura, diríamos, y la más estadísticamente en el Perú se está incrementando es el feminicidio, ¿no? Como una forma también de violencia hacia la mujer. El feminicidio. En los últimos años, según los datos estadísticos y los estudios realizados, hemos reflejado bastantes casos de feminicidio, tales así que somos el cuarto país en América Latina con mayor cantidad de feminicidio. Menos mal hay avances, pero parecen no ser suficientes. Pero hay que reconocer esos avances, por ejemplo, a nivel normativo. Tenemos el feminicidio ya tipificado como delito autónomo. Antes estaba, digamos, como algo escondido, no visibilizado. Eso es importante que ahora se haya tipificado como un tipo penal importante en el país para enfrentar desde lo penal a este problema. El feminicidio es la violencia más extrema que puede existir contra la mujer. No solamente las que tienen una relación de pareja son víctimas de violencia familiar. Creo que todos hemos sido testigos a nivel nacional del incremento de violencia sexual hacia las niñas, ¿no? Este caso, por ejemplo, de Antauta, ¿no? ¿Cómo es posible que tenemos una niña de 8 años embarazada, producto de la violación sexual de su padre, ¿no? En el Perú, la región de Puno se encuentra en el segundo lugar en violencia contra la mujer. Según datos del INEI 2016, un 42.2% sufre de violencia física, mientras que un 13.5% sufre de violación sexual y 74% sufre de violencia psicológica y verbal. El tema de la violencia pues es una problemática social que aqueja lamentablemente a todo nuestro país. Y bueno, sí, no es ajeno a ello los gobiernos, en este caso las localidades, en este caso Puno, también tiene una cultura donde hay bastante tema de machismo y por tanto pues hay una gran cultura de violencia respecto precisamente a mujeres. Las estadísticas, la Encuesta Nacional de Desarrollo en el año 2016 nos muestra que, por ejemplo, hay un 68% de víctimas de violencia a nivel nacional. Sin embargo, en Puno estamos en el 78%, 10% más que a nivel nacional. Del 100% de víctimas de violencia, el 90, el 92% son mujeres. En ese sentido, tenemos que abordar este tema con mucha objetividad y seriedad. Desde lo que uno expresa en su cotidiano vivir, podría estar excluyendo a la mujer, y eso es una forma de violencia contra la mujer. Decimos periodistas, los periodistas han sacado una nota, pero no decimos los periodistas y las periodistas. Es decir, cuánto estamos incluyendo a la mujer en nuestro léxico, en nuestro cotidiano vivir, en la comunicación. Las víctimas de violencia física, sexual y entre otras agresiones pueden ser denunciadas. Más bien hay esa decisión de la denuncia, ¿no? Y yo creo que la violencia siempre ha estado, sino que siempre la tuvimos muy oculta y que ahora sí hay esa decisión de las víctimas de salir y denunciar. Algunos creen que una vez que el juez de familia ha dictado las medidas de protección, acabó el problema y ya se solucionó el tema. Cuando el tema inicia con el juez de familia, se establecen medidas de protección y se va a derivar a un juzgado de paz letrado o se va a derivar, en la mayoría de los casos, a la fiscalía. Existen muchas causas de violencia hacia la mujer, donde se debería trabajar para combatir estas agresiones. Creo que la familia cumple un rol central, básico, en cómo criar, cómo preparar al futuro ciudadano o ciudadana, desde el ejemplo que uno puede dar en casa, el papá, la mamá. Debemos ver que esto ya no nos debemos entrampar en un país tercermundista donde solamente vemos la violencia de mujeres entre mujeres y de hombres en contra de mujeres. Creemos que es importante que nosotros busquemos una equidad para el ámbito doméstico, que en este caso sería el familiar, el repartir los roles. Creo que vamos a empezar a partir desde ahí para poder cambiar esta realidad de desigualdad que existe. Para combatir la violencia de género debemos promover el enfoque intercultural,
ya que todos y todas tenemos los mismos derechos. Bien, ha sido un compacto de algunas versiones, entrevistas de algunas, casi la mayoría son autoridades, funcionarios. Yuderikis, ¿cuál es tu impresión de esta participación, estas versiones? Mira, yo creo que vamos a tener que comenzar a pensar por qué, a pesar de tantas cosas que se vienen haciendo, acciones, políticas públicas, educación, o sea, ya hace rato que se viene trabajando con esto de la violencia hacia las mujeres, como se le ha nombrado, la violencia de género también se le ha nombrado, y vemos que en vez de disminuir, sigue aumentando. Quizás el problema tendremos que mirarnos por qué las estrategias que se están llevando a cabo no redundan en que disminuya, sino que al contrario, que esto sigue aumentando y aumentando y aumentando. A mí me parece que tiene que ver con una mirada, un tratamiento sobre el tema de la violencia hacia las mujeres que es muy reduccionista, porque sigue dejando por fuera cuáles son las condiciones sistémicas, ¿sí? ¿De qué manera una puede pensar estructuralmente cuáles son las condiciones que están produciendo hombres violentos, ¿no? Y eso no nos lo preguntamos. ¿Cuáles son las condiciones que están produciendo, digamos, todo este tipo de violencia, que no es solamente violencia hacia las mujeres, es que las comunidades están viviendo multiplicidad de violencia de todo tipo? O sea, también los varones los están asesinando y se están matando entre ellos, ¿sí? O sea, si una en realidad juntara la cantidad de muertos que ocurren en los barrios, en las comunidades, de mujeres y varones, una podría comenzar a ver que no es solamente que hay una especie de, de aumento de la violencia hacia las mujeres, sino que han aumentado todo tipo de violencia en las sociedades en que vivimos. Y eso nos está hablando quizás de que el problema es mucho más estructural y que va dirigido hacia determinados grupos que son los que están sufriendo este tipo de violencia, ¿sí? Qué sé yo, pensemos como por ejemplo, casos como el de México. Ya. Pongamos que es más conocido a nivel internacional, digamos, por esto de los feminicidios y de la violencia general que una ve que está pasando en México, donde abren hacen un hoyo y encuentran cadáveres. O sea, de verdad estamos viviendo un proceso de desestructuración social terrible, que yo creo que tiene que ver también con estos procesos justamente de avance del capitalismo y la colonialidad, que es lo que está haciendo que se exacerben las formas de autoviolencia, incluso comunitaria también, ¿no? Donde se están matando entre varones y también se está matando a las mujeres de esas comunidades. En ese sentido yo diría que no me parece que no estamos siendo eficientes en poder ver que no podemos quedarnos solamente con el tema de es que están matando mujeres, sino es que cuáles son las condiciones que está haciendo posible eso. Y para mí eso tiene que ver, como digo, con procesos donde lo que estamos viviendo es digamos, como el lazo comunitario, esa relación intrínseca entre la vida está cada vez más rota por el avance del capitalismo, por el avance de la colonización. Yo creo que todo eso tiene que ver, que va de la mano, y creo que eso también está produciendo hombres violentos, ¿no? Y ese punto, ese último punto que lo mencionaste antes, esta producción de hombres violentos, ¿no? Esta producción de hombres violentos en un contexto de sociedades patriarcales en las cuales la imagen del varón, bueno, no solo la imagen del varón, la institucionalidad muchas veces solamente está hecha con el perfil o para satisfacer al varón, ¿no? Entonces, ¿y a cuál varón también, no?
porque no es para todos los varones tampoco, ¿no? Bueno, sí, sí. Varón. Pero este varón heteronormativo, patriarcal, colonizado, de ese varón estamos hablando, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo crees tú que podría, digamos, generarse políticas sociales, acción desde el tercer sector o desde sectores de la sociedad civil? Y dices, no se está haciendo lo suficiente o el enfoque es un enfoque reduccionista. Sí, porque parecería que en esta sociedad es posible reducir este tipo de violencia cuando es esta sociedad la que está produciendo este tipo de violencia. Y no sé si me doy a entender. Es como cuando atacamos el racismo, por ejemplo. Durante mucho tiempo se pensó que se podían llevar a cabo políticas antirracistas dentro de sociedades modernas, ¿sí? Dentro de sociedades occidentales, sin entrarle, digamos, al modelo producido por una modernidad capitalista colonial. Y sabemos que es imposible acabar el racismo dentro de una sociedad como esa cuando el racismo es intrínseco a esas sociedades, ¿sí? O sea, no es posible este modelo de sociedad que tenemos si no es si no es sostenida sobre este pilar de la violencia generalizada. Necesitamos, digamos, producir gente totalmente insatisfecha, ¿sí? Que va, digamos que muy probablemente va a terminar en este tipo de cuestiones, o sea, digamos, en prototipos de violencia de las que una desearía que no, supuestamente deseamos no tener, ¿no? Pero lo cierto es que todo este avance y todo este asedio sobre la comunidad, lo que está produciendo, este rompimiento del lazo comunitario, lo que está produciendo es justamente este tipo de ser individualista, ¿sí? Que lo que quiere es imponerse de alguna manera y con lo que tiene a mano sobre algún otro ser que tiene enfrente. Una de esos seres puede ser una mujer, ¿sí? Y una mujer racializada igual, porque es muy difícil, digamos, que una mujer blanca burguesa va a sufrir el tipo de situaciones de violencia que están sufriendo la gran mayoría, que no son las que están en sus casas, digamos, en determinadas condiciones sociales, ¿no? Entonces ahí es donde yo digo que una mirada, un enfoque interseccional es necesario, porque es donde tú puedes ver que no basta con políticas afirmativas o leyes que sancionen al varón que le dé una golpiza a una mujer o que le pidamos más leyes, leyes cada vez más duras para encerrar a los que cometen determinadas violaciones, feminicidios, etcétera, etcétera, cuando no estamos yendo a la base del problema, que es que estamos en sociedades que están avanzando aceleradamente a procesos amplios de patriarcalización. Yo no digo que vivimos en sociedades totalmente patriarcales, yo digo que avanzamos hacia sociedades de patriarcalización. Y esa sociedad de patriarcalización lo que produce son este tipo de varones, ¿sí? Hablas de la patriarcalización. ¿Qué debemos entender por patriarcalización? Bueno, lo que primero diría que ¿qué se entiende por patriarcado? Porque esa palabra se ha puesto como de uso natural y ante cualquier acto de machismo ya se habla de patriarcado, ¿no? Stricto sensu, digamos, ¿no? Patriarcado, la palabra, el concepto, que es producido dentro, o sea, es un concepto que acogen feministas blancas, occidentales, europeas, para describir su propia sociedad dentro de un proceso histórico. ¿Qué es lo que ella dice? En el patriarcado, el varón, que es un patriarca, ¿no? Es aquel que es el dueño de la tierra, es el dueño de la mujer y es el dueño de su descendencia, ¿sí? Y es el dueño y hacedor de las instituciones sociales. Por lo tanto, define las normas sociales. Ya cuando una escucha este concepto amplio de patriarcado, ya una sabe que ahí hay una gran cantidad de varones que quedan por fuera y una gran cantidad de pueblos que quedan por fuera de ese concepto de patriarcado. Porque para que haya patriarcado, lo primero que tiene que haber, una de las primeras condiciones, es que tiene que haber propiedad privada. Claro. ¿Sí?
Se dé el hecho del control, el dominio. Exactamente, tiene que haber propiedad privada, tiene que haber una sociedad donde existe la propiedad, ¿sí? Hay muchas sociedades, muchos pueblos, donde la propiedad individual no existe, sino que es colectiva. Empecemos por ahí, ¿sí? Además tiene que ser una sociedad capitalista también, ¿no? Muchas sociedades no han sido capitalistas o todavía hoy guardan muchos rasgos que no están totalmente integradas al capitalismo, ¿no? Eso es otro elemento que podríamos hablar, pero también está muy puesto en cuestión, digamos, esa idea de que el capitalismo ya está instalado a nivel global de manera, digamos, bueno, eso, que ya está instalado universalmente, cuando todavía hay sociedades que están más allá del capital. Lo segundo es entonces que ese varón tiene en sus manos la posibilidad de definir la vida completa de la sociedad. Por eso define las normas y las leyes de esa sociedad. ¿Quién más que un varón blanco burgués es que puede hacer eso? Claro, ¿Entiendes? El punto máximo, digamos, exactamente, del desarrollo del patriarcado. En realidad, cuando las feministas proponen esto, las feministas europeas proponen el concepto de patriarcado, lo están pensando para una sociedad capitalista, donde existe una relación de clase y donde hay un burgués que es el que tiene, es el patriarca verdadero, que tiene en sus manos la propiedad, las mujeres, los niños, y define el conjunto de las normas sociales. El patrón. El patrón. La mayoría de los varones, digamos los varones racializados, por ejemplo, un varón indígena, un varón afrodescendiente, ¿qué posibilidad ha tenido de poder definir las normas sociales de donde le ha tocado vivir? No sé si me doy a entender. O sea, en el Estado-nación hay unas élites que dominan y que son las que definen las normas de convivencia, definen cómo funcionan las instituciones, y eso sigue aún en la democracia, ¿no? Y entonces, por eso, cuando se piensa en realidad, cuando se propone este concepto del patriarcado, en realidad se está pensando más, digamos, en esta figura que es el varón blanco burgués, que es el dueño también, digamos, digamos, es el dueño de la tierra, es el dueño de la industria, ¿no? Bueno, eso, es un burgués, ¿no? Entonces, es muy complicado, por lo menos para nosotras las feministas descoloniales, o algunas de las feministas descoloniales, es muy complicado aplicar simplemente esto de patriarcado para pensar cualquier sociedad, porque no todas las sociedades tienen esas condiciones, ni no todos los varones tienen esa posibilidad, digamos, están en esta condición de ser los dueños y señores de todo lo que tienen alrededor, y además de las mujeres, de los hijos y de las instituciones, definir cómo van a andar esas instituciones. Entonces, cuando yo hablo de esto de proceso de patriarcalización, lo que estoy intentando decir es que hay proceso de occidentalización donde va avanzando el capitalismo y va avanzando ese orden que propone la modernidad burguesa, capitalista, occidental, que obviamente va arrasando pueblos, va metiéndosenos a través de la educación, a través de las políticas públicas, a través de un montón de las ONGs, de la ayuda al desarrollo, ¿no? Todo un montón de elementos, de instituciones que hacen avanzar esos procesos de occidentalización, y a la par va haciendo avanzar también el patriarcado. ¿Por qué? Porque aunque ese varón que está en la comunidad quizás no puede definir las instituciones sociales en general, pero él quizás de alguna manera va aprendiendo esto como la manera en que se puede comportar al interior de su propia comunidad, ¿sí? Muy probablemente entablando relaciones jerárquicas con las que son sus pares, que son sus mujeres, o sea, su mujer, su hija, su madre, ¿sí? Aunque no es quien en realidad domina el sistema general, pero va aprendiendo estas conductas. Por eso hablamos más de proceso de patriarcalización, pero que no se han completado tan bien. ¿Por qué? Porque hay resistencia. Claro. ¿Sí? Porque las mujeres no son solo víctimas.
estamos todo el tiempo, y las mujeres en las comunidades están todo el tiempo resistiendo estos procesos, así como estos procesos de patriarcalización, así como también se resisten estos procesos de occidentalización. Me haces pensar, digamos, el momento en que decías de que, lógico, el patriarcado es más la manera en que la sociedad occidental se mira a sí misma, ¿no? y explica sus desajustes, ¿no? Eso significaría que bueno, no en todas, bueno, por eso te pregunto, hay sociedades tradicionales, ancestrales, en las cuales esa fuerza de la propiedad privada, el varón como gran dominador de la escena social, no funciona. No funciona. Mira, acabo de venir de pasarme un día y medio en el lago, en el lago Titicaca, y nos quedamos a dormir ahí en una comunidad y luego pasamos por otra. Y fue muy interesante ver, digamos, el tipo, o sea, esa mirada que generalmente se da del varón, que no es, que digamos que es poco padre, ¿no? Que no quiere a los hijos, que siempre está produciendo jerarquía. Y yo lo que vi fue unas relaciones bastante horizontales entre, por lo menos en la familia donde yo me quedé. Vi un papá súper amoroso, atento con sus hijos, con sus hijas, ayudando. Es el que nos vino a buscar en la lancha. Se pasó el día llevándonos, era el encargado, se supone, en esta cuestión de los roles de género, ¿no? De hacer determinadas cosas y la mujer hacer determinadas cosas. Cuando él llega a la casa, ¿qué hace el hermano? Se pone a trabajar en la cocina junto con la compañera para darnos de comer a nosotras, las que estábamos ahí. En la concepción tradicional feminista, esto es imposible. El varón llega y levanta los pies para arriba y se pone a ver fútbol. Claro. Esta es la concepción que nos dibujan. Y yo lo que veo, también vengo de una familia donde mis padres, mis tíos, mis hermanos, súper padres, ¿sí? Súper amoroso y responsable con sus hijos, con sus hijas. Yo no estoy diciendo que eso sea todos los casos, lo que estoy diciendo es que este es el problema de la ideología, que nos aplasta y no nos deja ver que hay una multiplicidad de experiencias que están todavía en juego y donde también hay mucha resistencia de avanzada de ese proceso de patriarcalización. Incluso yo diría, no solamente por parte de las mujeres, sino también de muchos varones, que no son los varones que están necesariamente ocupando puestos de jerarquía, digamos, o los que se benefician por la propiedad privada, ¿no? Así es. Bueno, en realidad ha sido este último segmento ha sido bastante más aclarador y más contundente de tu parte, Yuderquis, y te agradecemos esto. Bueno, ya hemos llegado al punto final, de nuestro programa. Te agradecemos tu presencia, espero que el tiempo que vas a continuar en Puno sea igual de productivo, de interesante, y de aprendizaje, ¿no? Porque en realidad tú como escritora, como docente, como activista, siempre hay la idea de seguir aprendiendo, ¿no? Seguir aprendiendo. Pues, muchas gracias a ustedes. No, gracias a Yuderquis Espinosa, ella está con nosotros en el diplomado de IDECA, y bueno, hemos conversado sobre el tema de género, sexualidad, racismo y violencia. Bien, quisiera mencionar algunos datos, información institucional. El miércoles 15 de noviembre, en el local de la Dirección Desconcentrada de Cultura, es decir, el día de mañana, en el marco del ciclo de conferencias, se desarrollará el tema Hallazgos y aprendizajes desde un recuento histórico de los 26 años de teología andina, ¿no? Toda una apertura, una novedad, una otra manera de ver la teología, especialmente la teología andina, ¿no? Que ha surgido, como bien se dice, ¿no? Los 26 años de la teología andina. El sábado 18 de noviembre, este sábado que viene, se va a desarrollar el módulo Bases Teóricas y Prácticas para una Justicia Intercultural, en el marco del curso que ya habíamos anunciado y que se viene desarrollando y que tiene bastante acogida, como hemos podido ver, el curso de actualización de Justicia Intercultural. Entonces, este sábado 18 desarrollan ya el segundo módulo. Y también recordar que en el marco del diplomado
por el cual Yuderquis está desarrollando en Puno, el diplomado de posgrado en género, descolonización e interculturalidad desde las culturas andinas. Entre el 17 y el 18 se desarrolla la segunda parte del módulo, un poco de lo que hemos ido hablando, ¿no?, de la interseccionalidad de la constitución de la opresión y la exclusión contra las mujeres, ¿no? De que Yuderquis va a seguir chambeando, ¿no?, estos días, ¿no? Y finalmente recordar que, bueno, hoy día hacemos el programa de televisión y mañana en Radio Pachamama nos encontramos a las 8:30, a las 8:30, no es 8:30, Julio César, ¿no? Es 9:30, ¿no? ¿Por qué me habré confundido de 8:30? Mañana a las 9:30 en Radio Pachamama, como siempre, ya es la versión más radiofónica de nuestro trabajo de comunicación. Se va a desarrollar también el mismo tema de hoy día, género, sexualidad, racismo y violencia. Y también va a estar Yuderquis. Ahí Yuderquis va a estar en modo más radiofónico, ¿no? Va a ser un poco la diferencia siempre, ¿no?, entre la radio y la televisión. Bien, esas son las actividades que desarrolla IDECA y están invitados para siempre estar con nosotros, ¿no?, el día de mañana en el programa de radio y también en el ciclo de conferencias que se da en las noches a partir de las 5:30 en la Dirección Desconcentrada de Cultura. Bien, ese es ahora sí el punto final. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.